Bueno, vamos a resolver algunos problemas de biofísica de las autoevaluaciones primer parcial. Son problemas de elección múltiple y el primero dice que un tren bala alcanza una velocidad de 300 km por hora en 6 minutos y luego mantiene esa velocidad constante. ¿Qué distancia total recorrió luego de 60 minutos? Bueno, el primer tramo es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a suponer que tiene velocidad inicial 0, o sea que parte del reposo. La velocidad final me dicen que son 300 km por hora y el tiempo 6 minutos. Bueno, para que me coincidan vamos a convertir la velocidad en kilómetros sobre minutos. Vamos a dividir por 60 y nos va a quedar 5 kilómetros sobre minutos. Bueno, con estos datos primero averiguo la aceleración como la variación de la velocidad, la diferencia entre la final y la inicial, respecto a la variación del tiempo. Así que esos 5 kilómetros por minuto menos 0 dividido 6 minutos, tenemos una aceleración de 5 sextos de kilómetros sobre minutos cuadrados. Esta es nuestra aceleración. La dejamos así para tener más exactitud. Bueno, y ahora vamos a averiguar la distancia recorrida. Como no hay velocidad inicial, ya que esto es velocidad inicial por delta t, esto desaparece y queda el término 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sería 1 medio de 5 sextos kilómetros sobre minutos cuadrados multiplicado por 6 minutos elevados al cuadrado son 36 minutos cuadrados, ¿sí? Y esto nos da una aceleración, si simplificamos un poco acá, la aceleración la tenemos, bueno, la distancia sería de 15 kilómetros. O sea, esto es lo que recorre en el primer tramo. El segundo tramo es más fácil porque tengo que la velocidad se va a mantener constante, es un MRU, 300 kilómetros por hora, o si quieren 5 kilómetros por minuto, y el tiempo, como el tiempo total son 60 minutos, pero ya utilizó 6 con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, nos quedan 54 minutos. Entonces acá es más simple porque delta x2, vamos a llamar a esta velocidad, a esta distancia recorrida en el segundo tramo, vamos a tener entonces la velocidad de 5 kilómetros por minuto por 54 minutos. Esto nos da 270 kilómetros. Bueno, entonces ahora la distancia total va a ser la suma de ambas, o sea, 15, ¿sí?, más 270, y esto me da 285 kilómetros. Bueno, en realidad la respuesta correcta es la A, aunque ahí figura 200, no es el mismo valor, pero, porque claro, está con decimales, 284,8. Lo que ocurre que, bueno, seguramente acá tomaron un valor decimal y acá, bueno, también, y redondeando, digamos, no dio exactamente 15, debe haber dado 14,8, pero la respuesta correcta es la A. Si trabajamos con decimales acá, seguramente nos va a dar el valor que figura como una de las respuestas correctas. Bueno, ahora continuamos con otro problema. Bueno, vamos a ver ahora la pregunta 1, ¿sí?, de la misma serie de ejercicios, otro multiple choice. Me muestran un gráfico de velocidad en función del tiempo y me dan una serie de opciones, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño análisis primero del gráfico. Ustedes tengan en cuenta que cuando el gráfico es velocidad en función del tiempo, cuando acá la línea corta al eje del tiempo, en ese momento la velocidad es 0, ¿no? Y a partir de ese punto hay un cambio de signo. El signo de la velocidad va asociado al sentido de la trayectoria, ¿sí?, el sentido
en el cual se está desplazando el móvil. Entonces, acá, ¿sí?, está frenando, porque la velocidad va disminuyendo, pero mientras la velocidad se mantenga positiva, el móvil avanza. Cuando esta línea atraviesa el eje del tiempo, la velocidad se vuelve negativa, por lo tanto el móvil retrocede, ¿sí? Acá fíjense que al tener una velocidad variable hay una aceleración, hay una desaceleración en este primer tramo, ¿sí? Y después la aceleración no conserva el valor, porque la aceleración va asociada a la pendiente de la recta, la inclinación. Cuanto más inclinada sea la recta, mayor va a ser la aceleración. Acá la aceleración es negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la velocidad es positiva, ¿sí?, entre 0 y este punto, digamos, en el tiempo. Acá tengo velocidad positiva y aceleración negativa. Eso determina que el movimiento sea rectilíneo, uniformemente retardado o desacelerado, ¿sí? Bueno, y el móvil avanza, ¿sí?, porque tiene velocidad positiva. En este tramo, la velocidad es negativa, pero la aceleración también sigue siendo negativa. Cuando la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, digamos, matemáticamente sería el mismo signo, el movimiento es un movimiento uniformemente acelerado. Pero ahora no avanza, sino que retrocede. ¿Por qué? Porque está acelerando con una aceleración de menor módulo porque tiene menos inclinación, pero está acelerando en reversa, ¿sí? Porque siempre el movimiento rectilíneo uniformemente variado va a ser acelerado cuando la velocidad y la aceleración tengan el mismo signo, ¿sí? Pueden ser las dos negativas o las dos positivas. Si son las dos positivas, el móvil avanza. Si son las dos negativas, el móvil retrocede. Y acá, cuando tienen signo contrario, o sea, una aceleración negativa y una velocidad positiva, o al revés, podría ser la velocidad negativa y la aceleración positiva, estaríamos hablando de un movimiento uniformemente desacelerado o retardado. Bueno, o sea que si leemos las opciones, dice la primera, que un automóvil desacelera hasta detener su marcha e inmediatamente retrocede acelerando. Esa es correcta. La A es la opción verdadera. Vamos a leer igual las otras, que dice la segunda. Un móvil cae desde cierta altura y rebota en el suelo. No, esto no tiene absolutamente nada que ver. Un móvil en tiro vertical tampoco, porque en ese caso la velocidad en el segundo tramo, primero que la aceleración se mantendría constante, o sea que si estuviéramos hablando de eso, en la respuesta B, acá la recta no cambiaría de pendiente, porque la aceleración sería siempre la gravitatoria. Bueno, un cuerpo que desciende por un plano inclinado, sin rozamiento, eso tampoco es verdadero porque tendría una aceleración si está descendiendo por un plano inclinado sin rozamiento, no estaría frenando en ningún momento. Y un automóvil para el que la aceleración primero es positiva y luego es negativa. No, la aceleración es negativa, digamos, en los dos tramos, es siempre negativa, nunca es positiva, porque acá está frenando y acá está acelerando en reversa, pero como la velocidad es negativa, para acelerar la aceleración tiene que también tener signo negativo. Bueno, o sea que la opción correcta es la A. Bueno, vamos a ver la pregunta 10, que dice que la presión en la superficie de un líquido desconocido es de 1 atmósfera y 30 centímetros más abajo la presión es de 1,06 atmósferas. ¿A qué profundidad la presión es de aproximadamente 1,2 atmósferas? Entonces, bueno, tenemos acá que en la superficie es de 1 atmósfera y marqué un punto A 30 centímetros, o sea 0,3 metros por debajo, donde es 1,06. O sea que en ese punto, entre estos dos puntos, hay una diferencia de presión de 0,06 atmósferas. Bueno, y ahora, bueno, acá también, acá tengo una diferencia de presión entre estos dos puntos de, sería 1,2, o sea, 0,14 atmósferas.
¿sí? Bueno, con la primera parte, esa primera diferencia de presión, vamos a ponerle delta P1, delta P2, delta P1 va a ser igual a la densidad por la gravedad por la profundidad. Bueno, y despejemos de ahí la densidad, que va a ser esa diferencia de presión, delta P1, sobre la gravedad por la profundidad. Entonces, esto ya sabemos que vale 0,06 atmósferas. La gravedad sabemos que vale 10 metros sobre segundos cuadrados y el desnivel, la altura, ahí vale 0,3 metros. Hacemos los cálculos, 10 por 0,3, 3. Esto nos va a quedar 0,02 y va a quedar en atmósfera por segundo sobre metro cuadrado, porque es metro por metro y el segundo cuadrado acá lo paso por arriba. Bueno, una unidad media rara de densidad, pero no importa, nos va a servir para el problema. Lo dejamos así expresado en esa unidad. Ahora lo que quiero averiguar es la profundidad, o sea, qué profundidad. Bueno, yo acá en total vamos a considerar que acá la diferencia de presión es de 0,2 atmósferas, ¿sí? Así averiguamos directamente esta profundidad para no averiguar este pedacito y después sumársela, también se podría hacer así. Pero ahora, la diferencia de presión, vamos a llamarla diferencia de presión, bueno, delta P directamente, sería la densidad, de nuevo, por la gravedad, por la altura, que es la que yo quiero averiguar ahora. Porque ahora si acá pongo 0,2, ¿esto qué son? Atmósferas. La densidad, vamos a poner 0,02 atmósfera por segundo cuadrado sobre metro cuadrado. La gravedad ya sabemos que vale 10 metros sobre segundos cuadrados por la altura que quiero averiguar, ¿sí? Así que vamos eliminando esto, acá se va esto, ¿sí? Y atmósfera lo puedo cancelar con esto. Así que acá me queda 0,02 por 10, 0,2. Así que 0,2, ¿sí? Dividido 0,2, y esto me va a quedar en metros, me va a pasar para arriba, igual a la altura, y esto me da a una profundidad de 1 metro. O sea que aunque no hayamos tenido la densidad en unidad convencional, se podría calcular perfectamente y la respuesta correcta es la respuesta C, 1 metro. Y ahí termina. Vamos a resolver ahora la pregunta 3, que nos habla de resistencia hidrodinámica. Y dice, bueno, hay que elegir una opción como correcta. La primera dice que la resistencia hidrodinámica total será mayor si dos conductos de igual longitud y diámetro se conectan en serie que si se conectan en paralelo. Bueno, vamos a analizarla. Si yo conecto en serie los dos conductos, ¿sí? Acá tengo R y R, como tienen las mismas dimensiones, van a tener la misma resistencia. Entonces la resistencia total acá sería R más R, 2R. Si se conectan en paralelo, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Vamos a tener acá R y R. En la conexión en paralelo, la R total es 1 sobre R más 1 sobre R a la menos 1. O sea, 2 sobre R a la menos 1, 1 medio de R. Por lo tanto, la opción A es verdadera, porque cuando los conectamos en serie, ¿sí? Vamos a tener mayor resistencia que si se conectan en paralelo. Como vemos acá, en serie nos da 2R y en paralelo 1 medio de R. Bueno, vamos a ver igual las otras opciones. La presión arterial en un individuo de pie es mayor a nivel de la arteria del brazo que a nivel de la arteria del pie, porque la presión hidrostática aumenta, me dice. No, en realidad cuando el individuo está de pie, a nivel de la arteria del brazo, la presión no es solamente hidrostática, hay una presión hidrodinámica. Recuerden que la sangre circula porque es bombeada por el corazón, ¿sí? Y se compensa, digamos, aunque yo tenga
una mayor presión hidroestática a nivel de los pies, si el individuo está de pie, la presión hidrodinámica va a ser menor y la suma de ambas va a ser la misma prácticamente a nivel del brazo que a nivel del pie. Por eso esa la tomamos como falsa. De acuerdo a la ley de Poiseville, si el radio de un conducto sanguíneo se duplica, la resistencia se reduce a la mitad. No, esa también es falsa, porque recordemos que la resistencia hidrodinámica es 8 por el coeficiente de viscosidad por la longitud sobre pi por el radio elevado a la cuarta. Entonces, si el radio se duplica, ¿sí?, cuando yo hago 2 a la cuarta me queda 16, o sea que la resistencia se reduce a la 16ª parte. Por eso esa es falsa. Seguimos con la A como la opción verdadera. Esa también estaba mal marcada. Si la viscosidad de la sangre aumenta, su resistencia disminuye. No, todo lo contrario. Ustedes vean que esto indica el coeficiente de viscosidad y como está en el numerador, si eso aumenta, la resistencia aumenta. Así que es falsa también. Después, bueno, la ley de Poiseville se aplica a todos los fluidos. En realidad se aplica a los fluidos ideales y para aplicar a los fluidos reales habría que tener en cuenta otras leyes y características, por lo tanto no es aplicable a todos los fluidos. Si un conducto presenta diámetros diferentes entre sus extremos, la presión será mayor en el extremo de menor diámetro. En el extremo de menor diámetro yo voy a tener mayor velocidad y donde tengo mayor velocidad tengo menor presión, por lo tanto es falsa. Acuérdense, a mayor velocidad, menor presión. Y bueno, acuérdense en el principio de continuidad, o sea, si yo tengo que los diámetros, ¿sí?, el diámetro es menor en uno de los extremos, donde tengo el menor diámetro voy a tener mayor velocidad y donde tengo mayor velocidad, menor presión, todo lo contrario de lo que afirma el ítem F. Así que la correcta es la que leímos al principio, la opción A es la única correcta. Bueno, vamos ahora con la pregunta número 9. Me dice que un bloque asciende por un plano inclinado sin rozamiento, asciende sobre un plano inclinado sin rozamiento y que no hay fuerzas externas aplicadas. Entonces, y bueno, me da diferentes opciones. Entonces vamos a dibujar. No hay ninguna fuerza exterior, por lo tanto, podemos dibujar el cuerpo. Vamos a decir que está subiendo. Marcamos acá una flechita, esto va para arriba. ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen acá? Vamos a tener el propio peso del cuerpo. Si trazamos un eje paralelo al plano y uno perpendicular al plano, ese peso se va a descomponer en dos direcciones. Vamos a tener una componente del peso sobre este eje, vamos a llamarlo peso en X, y una componente del peso sobre el eje Y. Bueno, y además, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la reacción del plano de apoyo, que es la fuerza normal. Y no hay ninguna otra fuerza, y está subiendo. Entonces, vamos viendo las opciones. La primera dice, la fuerza resultante sobre el bloque tiene la dirección del plano inclinado y su sentido es contrario a la velocidad. La fuerza, bueno, yo voy a decir que esta es la respuesta correcta. A. La A es la correcta. Y vamos a explicar por qué. Porque, digamos, si yo tengo acá la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y, esto va a ser igual a 0, porque la normal va a ser igual a la componente en Y del peso. Recuerden que la componente en Y es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo de inclinación del plano. Igual acá no hay que calcular nada. Digamos que esas dos fuerzas están en equilibrio, pero la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. No sabemos cuál es la aceleración, ¿sí?
pero hay una sola fuerza en X. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual al peso en X. Esto debería estar frenando porque tiene sentido contrario al movimiento, ¿sí? O sea, fíjense en que se mueve para arriba, pero el peso de X, el peso, la componente del peso paralela al plano, está apuntando hacia abajo, por lo tanto es negativa o contraria al sentido del movimiento. Así que la opción A, que dice una fuerza resultante, la fuerza resultante sobre el bloque tiene la dirección del plano inclinado, correcto, porque está en esta dirección, sobre el eje X, y sentido contrario a el de la velocidad, por lo tanto A es la correcta. Vamos a ver por qué las otras son incorrectas. El trabajo de las fuerzas no conservativas es negativo. Bueno, acá la única fuerza no conservativa es la normal, ¿sí? Y el trabajo de la normal, si el cuerpo está subiendo, es positivo, ¿sí? Porque una parte de la normal apunta hacia arriba, vertical, ¿sí? Y entonces durante el ascenso la normal realiza un trabajo positivo. Así que esa era falsa. El trabajo de las fuerzas conservativas es igual a 0. La fuerza conservativa podría ser el propio peso, pero en un ascenso el trabajo del peso es negativo, no es igual a 0. Cuando el cuerpo sube, el peso realiza un trabajo negativo. Cuando el cuerpo desciende, el cuerpo va a realizar un trabajo positivo. Acá sería negativo. La otra opción me dice, la fuerza que ejerce la superficie del plano sobre el bloque es igual al peso del bloque. No es igual al peso en sí, sino a la componente del peso perpendicular al plano, o sea, el peso en Y. Así que también es falsa. Y la última, que ahí está tildada como verdadera, dice que es necesaria una fuerza aplicada sobre el bloque que tiene la misma dirección del plano inclinado y en el mismo sentido que su velocidad. Bueno, si no me hubieran dicho en el enunciado que no hay fuerzas externas aplicadas, esa podría ser correcta, pero está claro que no hay ninguna otra fuerza, así que no hay, sería necesario que lo hubiera para que se moviera aceleradamente hacia arriba. Esto se puede estar moviendo y en algún momento se va a detener, o sea, a lo mejor llegó con determinada velocidad y con el impulso comenzó a subir, pero no hay ninguna fuerza que actúe. Además, el enunciado dice que no hay fuerzas exteriores, por eso elegimos la respuesta A.